Desconéctate del mundo y conéctate con Dios. Aquí estamos conectados en familia, su amor. Conectados. Siendo luz para todos los hombres. Paz y bien para todos nuestros queridos hermanos de Radio Católica Mundial EWTN. Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial, transmitiendo desde Cali, Colombia, este espacio radial. Conectados en familia. Siendo luz para todos los hombres. Es una alegría poder estar con ustedes en estos días santos y poderlos acompañar para poder vivir cada vez más y mejor esta Semana Santa. Hoy con ustedes estamos la hermana Gema y la hermana Iris Consolata. Bueno, querida familia, para iniciar, pongámonos en presencia de Dios. Y ¿qué le parece, hermana Consolata, si iniciamos con una pequeña oración? Claro que sí. Como se debe. Es hora de comenzar. Estamos conectados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de amor, Padre de bondad, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por permitirnos este momento, este espacio para poder contemplar tu amor y tu gracia y para también poder ayudarnos a caminar juntos en este caminar hacia tu corazón y que podamos introducirnos en este misterio pascual, dejándote a ti obrar en nuestra vida y en nuestra alma. Te pedimos, Señor, que a pesar de las circunstancias que estemos viviendo, podamos elevar nuestra mirada al cielo, podamos abrir nuestro corazón para que tú vengas y derrames tu amor y tu gracia. Te pedimos que podamos sentir tu mirada, tu amor, tu compasión, tu alegría en nuestro corazón, para que podamos vivir cada vez más y mejor, sirviéndote y amándote a través de nuestros hermanos los hombres. Te encomendamos cada una de las situaciones que tenemos en este momento, las dificultades de nuestra vida, y te pedimos que aumentes nuestra confianza en ti, para que podamos vivir cada vez con más alegría y fidelidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, querida hermana Consolata, ¿qué le parece si nos introducimos en el tema del día de hoy? A ver cómo... Claro que sí, hermana Gema y querida familia de Conectados. Pues recordemos primero que estamos en esta temporada de hombres nuevos en Cristo, ¿verdad? Para renovar nuestros corazones en el Señor. Y estos días hemos estado hablando de la importancia de participar en las celebraciones litúrgicas de Semana Santa. Es que ya es miércoles santo, ya estamos en esta Semana Mayor. Especialmente participar el jueves, el viernes, sábado y domingo, ¿cierto? Y pues cómo aplicar en nuestro diario vivir las prácticas católicas. Precisamente ayer hablábamos de las prácticas de piedad en Semana Santa y cómo todo esto, estas prácticas de oración, silencio, ayuno, mortificación nos ayuda muchísimo a disponer nuestro corazón para el encuentro con Dios, siendo de gran importancia también pues meditar y profundizar en el Santo Vía Crucis, ¿cierto? Y en los dolores de María Santísima a través del rezo del Santo Rosario. Sí, hermana Consolata, y tal vez pues ya vamos a la mitad de la semana, como usted nos decía, y tal vez nos ha costado un poquito introducirnos en ese recogimiento, en el misterio, en lo que vamos viviendo por las diferentes actividades, por el trabajo, por circunstancias familiares diversas. Entonces, pidámosle al Señor que nos ayude para poder ir adentrándonos un poquito más y que a pesar de las actividades que tengamos, podamos vivir en nuestro interior pues este misterio y así podernos encontrar con Él. Bueno, entonces frente a toda esta perspectiva surge la pregunta, bueno, ¿cómo seguirnos preparando o cómo prepararnos para vivir los días santos, específicamente jueves, viernes, sábado y domingo de resurrección? Incluso si no podemos asistir a las celebraciones litúrgicas por motivo de fuerza mayor. ¿Qué hacer en esos casos? Sí, hermana, por eso nuestro programa de hoy se llama Viviendo el Trío Pascual. Vamos a iniciar, como acostumbramos, con una frase de nuestra espiritualidad que nos va a iluminar al respecto de este tema. Conéctate con este pensamiento. Tu alma tiene un pasador y si no lo abres, nadie puede entrar, ni Jesús. Pero Él espera en la puerta hasta que te decidas abrir, sin importar el frío de la indiferencia que tenga que soportar fuera de tu corazón hasta que le dejes entrar. Vea, qué precioso, ¿no? Es un muy buen consejo de nuestra espiritualidad porque el Señor siempre nos dice, estoy a la puerta y llamo. Y si nosotros no abrimos la puerta de la disposición,
de la reflexión, hermanos, de la humildad y de la conversión para estos días santos, pues Dios no va a poder entrar, ¿verdad? No va a poder hacer su obra y nos quedaremos sin comer junto a Él el banquete celestial, porque el mismo Señor nos dice, si tú me abres la puerta, entraré contigo y cenaré contigo. Qué hermosa promesa del Señor para aquellos que quieren abrirle el corazón de par en par. Sí, hermana Consolata, por eso es importante abrirle la puerta de nuestro corazón a nuestro Señor. A veces nos cuesta, a veces se nos dificulta un poco y uno dice, pues no, yo sí quiero recibirlo, pero ¿cómo abrirle la puerta a Jesús? Entonces, hoy en el programa vamos a ver 3 disposiciones o 3 aspectos importantes para poder abrirle la puerta a nuestro Señor para que Él pueda entrar y transformarnos desde adentro. El primer aspecto es cómo vamos a disponernos para el misterio si no podemos asistir a la celebración. El segundo, cuál es lo esencial o la actitud que tenemos que tener frente a este misterio. Y el tercero, vamos a ver 7 claves para vivir de mejor manera estos días que faltan de la Semana Santa. Ay, qué bonito, ¿no? ¿Cómo disponernos al misterio si no podemos asistir a las celebraciones? Que es muy importante eso. Hemos mencionado ya en programas anteriores que la Semana Santa es la celebración más importante para los católicos. Es el culmen de la liturgia, ¿cierto? De ahí parte todo. Pues en ella somos salvados de la esclavitud del pecado. Pues hermanos, independientemente del país en donde nos encontremos, los católicos en esta semana participamos todos del mismo misterio, de la misma palabra, de la misma fe. Todos tenemos los ojos puestos en Cristo, Señor de todos, y el llamado es para todos los católicos del mundo entero. No es exclusivo de algunos países, no, porque recordemos que es el culmen de la liturgia y es el evento más importante para nosotros. Sí, hermana, y bueno, recordemos también que en los países que somos predominantemente católicos, sobre todo en Latinoamérica, los días jueves, viernes, sábado, pues el domingo es festivo siempre, son días festivos donde públicamente nos permiten vivir a los católicos pues este misterio y poder asistir a las celebraciones. Entonces, vamos a poder tener el espacio para poderlo hacer. Si por trabajo no lo podemos, pues ya vamos a ir hablando más adelante cómo lo podemos vivir, pero sobre todo en nuestros países se da la facilidad de poder tener estos días para separarlos y vivir las celebraciones litúrgicas. Y por otro lado, pues recordemos para esta primera pregunta, este primer aspecto, que hay muchas personas que por más iniciativa que tengan o deseo que tengan de participar, ¿cierto?, de las celebraciones litúrgicas, no pueden hacerlo, debido a que pues en su país de residencia, por ejemplo, no se permite, o por su inestabilidad laboral, ¿cierto? O por su situación económica. Muchos hay que deben trabajar para mantener su hogar diariamente, entonces les es imposible asistir a esas celebraciones, o incluso por enfermedad, como ya lo habíamos comentado en algún otro programa, enfermedad crónica, enfermedad que impida el movimiento físico, entonces pues no van a poder asistir. Sí, hermana, igual también podemos hablar aquí de las personas que son católicas y están de inmigrantes o viven en países donde la religión católica no predomina, entonces puede ser que no haya tanta facilidad para acercarse, ¿no? Por ejemplo, China o algunos países donde la religión predominante es la musulmana u otras creencias, tal vez vas a tener la dificultad de poder acercarte a vivir el trío pascual, pero lo importante es tener una disposición interna para poder vivir, ¿no? Y cuando somos católicos y estamos en otra parte, pues siempre vamos a añorar pues esas tradiciones y lo importante es como acompañar a Jesús en el interior. Qué importante eso, ¿no? Recuerdo nuestro fundador una palabra que él pues extranjero, ¿cierto? Y nos decía, ustedes no saben el gran privilegio que es haber nacido en un país católico, en un país en donde se permite la fe. ¿Cuántos hay que no conocen la fe porque nacieron en un país donde no la viven? O peor aún, que la conocen y no la pueden practicar porque el país se los impide, arriesgan incluso su vida. Entonces es un gran privilegio que nazcamos, especialmente nosotros los latinoamericanos, ¿cierto? En general toda América, que nazcamos en esos países donde sí se permite. Pero bueno, es muy importante saber que todos estamos llamados de todas maneras a vivirlo, ya sea de una u otra manera, porque recordemos que en este misterio donde conmemoramos, nos adentramos y vivimos, sobre todo en el misterio de la última cena, por ejemplo, bueno, de la pasión, de la muerte y de la resurrección de todo,
Entramos en ese tiempo kairos o en ese tiempo de Dios y desde allí debemos unirnos siempre al Señor para vivir de una u otra manera estas celebraciones litúrgicas y unirnos al Señor. Sí, bueno, como usted decía, hermana Consolata, vivir en un país católico es una gran riqueza. El don de la fe también es una gran riqueza, una gran poder riqueza. creer es una gran riqueza y celebrar o participar de las celebraciones litúrgicas del Tríodo Pascual también es una gran riqueza. Entonces, debemos aprovechar los que tenemos la oportunidad de asistir, ya sea de la manera que sea, si nos toque desplazarnos, así toca salir tal vez hasta de nuestra propia ciudad para buscar un mejor ambiente para poderlo hacer, pues dispongamos el corazón, pero también las personas que no pueden hacerlo por motivo de fuerza mayor, como ya la hermana Consolata lo decía, pues es importante disponernos interiormente para hacerlo y por eso pues este programa nos va a ayudar un poco para disponernos interiormente. Claro que ahí vendría entonces a decir, bueno, ¿qué significa una disposición interna? Aunque el mismo nombre lo dice, sin embargo, es bueno saber en qué consiste. Hermanos, en toda celebración litúrgica siempre hay una dimensión externa y otra interna. La otra vez hablábamos precisamente de la celebración de la Eucaristía, cómo el sacerdote debe tener toda una disposición interna para que sea completamente válido, ¿cierto? No es solamente las disposiciones externas, o sea, decir las palabras, que las ofrendas sean lícitas, que el lugar, que todo sea digno y como se debe ser, sino también la disposición interna del sacerdote, ¿cierto? Recordemos, por ejemplo, lo que le sucedió para comprender mucho mejor esta disposición interna, lo que le sucedió a los judíos en el siglo VI, antes de Cristo, cuando ellos fueron desterrados a Babilonia por parte de los caldeos. En ese momento para ellos la dimensión externa, que quiere decir su culto y sacrificio en el templo, quedó totalmente cancelada. Se dejaron de hacer sacrificios de animales porque no tenían lugar donde hacerlo, habían sido sacados de su tierra. Los judíos durante este tiempo sufrieron muchísimo porque les estaban quitando pues toda su vida prácticamente, su esencia. Recordemos que los judíos es un pueblo, son personas muy espirituales y para ellos su vida completa es precisamente su liturgia, su culto, ¿cierto? Perdieron completamente la posibilidad de realizar estos actos que para ellos significaban pues la ofrenda agradable a Dios hasta el punto en que los judíos desterrados en Babilonia nunca más pudieron volver a celebrar el culto de una manera externa. Entonces, eso es un culto externo. Sí, hermana. Y bueno, recordemos también que para los judíos, ellos celebraban, se juntaban en el templo en Jerusalén, ¿no? Y cuando fueron desterrados o deportados a Babilonia, pues esa dimensión externa, como lo decía la hermana Consolata, se perdió, pero no desapareció la dimensión interna, el deseo que ellos tenían de encontrarse con su Dios, de encontrarse y ofrecer sacrificios, por lo que se ingeniaron y crearon lo que conocemos como las sinagogas, donde se reunían a leer la palabra de Dios, a orar y a compartir como pueblo, como familia. Entonces, a pesar de que no podían ir al templo y ofrecer sacrificios, sí podían congregarse, reunirse, leer la palabra, recordar las proezas que Dios había tenido con su pueblo y tener esa esperanza de poder regresar nuevamente a su tierra, a la tierra que Dios les había prometido. Entonces, esa dimensión interna, ese deseo de encontrarse con Dios, nadie te lo puede quitar y así sea la situación más extrema, tú puedes encontrarte con Dios si lo quieres y si deseas hacerlo. Aquí ya nos están dando claves y pautas de cómo vivirlo, ¿cierto? Pues si lo relacionamos con la actualidad, a veces la impotencia de querer asistir a las celebraciones de los días santos y no poderlo hacer por los motivos pues que ya dijimos, puede a veces causar como una sensación de limitación, ¿cierto? De nuestra dimensión externa, es decir, de las prácticas pues externas que en las que quisiéramos estar. Pero es ahí donde debemos hacer más fuerza entonces en nuestra dimensión interna, es decir, en vivir, en aprender de cómo lo hicieron los judíos y en tener como ciertas actitudes, ciertas meditaciones, ciertas disposiciones internas que tal vez no es posible exteriorizarlas, pero que, como nos decía la hermana Gema, nadie nos puede quitar esa dimensión interna y nadie puede hacer que dejemos de vivir a nuestra manera por dentro nuestra fe. Recuerdo una vez que estaba leyendo algo de los campos de concentración, ¿cierto? Cuando el pueblo judío precisamente sufrió tanto, había muchos católicos y ellos contaban que no tenían absolutamente nada
con qué rezar el Santo Rosario porque les quitaban toda camándula, bueno, les quitaban hasta la ropa, absolutamente todos. Y uno de ellos decía que, sin embargo, todavía le quedaban sus 10 dedos, ¿cierto? Y ellos hacían el rosario de manera mentalmente, para que no los descubrieran. Nadie sabía y nadie les podía quitar eso, porque estaba por dentro. Era una dimensión totalmente interna y eso es algo igual y tal vez mucho más válido que la cuestión externa. Y a mí eso me impactó montones, porque incluso en tiempos de persecución, como sabían al principio de la iglesia, a los primeros cristianos, a muchos les amputaban las manos, precisamente para evitar, a los sacerdotes les amputaban las manos, para evitar que lo pudieran hacer o para evitar que pudieran rezar, en fin, y eso no los detenía absolutamente. Bueno, tal vez al sacerdote sí le ponían problema porque canónicamente deben de tener sus 2 manitas, pero a los fieles en común no les, al contrario, quedaban casi que, o sea, mártires en vida porque habían sufrido por Cristo grandemente. Entonces, esa dimensión interna nadie nos la puede quitar. Solo con la muerte se acabaría. Se acaba. Sí, hermana, y bueno, ¿cuál es esa dimensión interna que todos tenemos, no? Y es ese deseo de Dios. San Juan Pablo II dice que todo lo que el hombre busca es Dios, o sea, todo el deseo humano es un deseo de Dios. Por eso, esa dimensión interna que todos tenemos es el amor de Dios, que somos amados por Dios, somos creados porque Dios nos ha amado y lo que buscamos es ese amor, ¿no? Y por eso experimentar el amor de Dios en nuestro interior, sabernos y descubrirnos amados por Dios, nadie, como venimos hablando, nadie nos lo puede quitar, ni la pandemia que vimos hace algunos años, ni ningún destierro, ni ninguna persecución, porque eso lo llevamos en nuestro interior, o sea, ese deseo de Dios lo tenemos en nuestro interior y es en el interior, dice San Agustín, donde Dios también, donde también nosotros nos podemos encontrar con Dios. Entonces lo más importante es tener el corazón limpio, puro, con el deseo de verdaderamente pertenecerle a Dios y allí en nuestro interior pues nos podemos encontrar con Él. Yo creo, hermana Gemma, que este programa realmente está dirigido a todos aquellos que con el corazón sufren y lloran con el alma, porque no pueden físicamente asistir a las celebraciones de esta Semana Santa. Muchas personas se encuentran también acostadas, postradas en un hospital en donde no les es posible moverse, pero tienen lucidez plena, o sea, están totalmente con sus 5 sentidos, ¿cierto? O sea, son conscientes de todo, pero no pueden caminar o por las razones que también dijimos. Y pues también es un llamado a todas estas personas para que no se desanimen, no se desalienten, no sientan que de pronto el Señor los rechaza porque pueden venir tentaciones del enemigo diciendo, no, por usted si no va es como si no la viviera o no está siendo un católico o realmente no se te van a perdonar los pecados. No, en lo posible para todas aquellas personas traten de buscar una capellanía o un sacerdote o un ministro de la Eucaristía que les lleve la comunión estos días santos, ¿sí? Especialmente la vigilia pascual, el sábado santo. Y con estas disposiciones internas, entonces tratar de sobrellevar y de llevar este dolor de no poder asistir físicamente a las celebraciones tan importantes que vamos a hacer estos días. No, y hay personas, hay gente, conozco de señoras que aunque no están postradas en una cama, no pueden salir tampoco de sus casas. Sus fuerzas físicas no les dan. A veces tienen problemas en los pies, problemas en su motricidad que les impide y no hay quien las acompañe a estas celebraciones. Entonces, para todos ellos también, tranquilos, no se desesperen porque Dios lo primero que ve es el corazón y el deseo. Y por eso, pues, hay actitudes y hay cosas, ¿cierto? Que podemos hacer, elementos que podemos traer a nuestros hogares, a nuestras familias, en donde podemos vivir las celebraciones. Sí, hermana, y pensaba ahorita que bueno, que como cristianos no es la primera ni la última vez en que tal vez muchas personas no puedan acercarse a las celebraciones. Y pensaba ahorita en los años de persecución, en los años donde realmente no han cesado, en algunas partes del mundo no han cesado eso, donde ser cristiano es un delito y se persigue de verdad hasta la muerte. Y puede ser que tal vez nos vayamos a ir adentrando en situaciones así. Tal vez aquí en América no lo vivimos con tanta familiaridad, y Dios nos libre, pero si Dios nos lo va permitiendo, es importante saber, queridos hermanos, que la disposición del corazón, el querer, o sea, el ser cristianos, nadie nos lo va a quitar, ¿no? Porque hace parte de nuestra naturaleza, de nuestra esencia,
porque al ser bautizados ya tenemos ese sello en nuestro interior donde le pertenecemos a Cristo, y quien lo busca con recta intención siempre lo va a encontrar. Entonces, no, si nos separan de un templo, si nos separan de nuestras tradiciones, el que nosotros sepamos el significado, el que con el corazón nos adentremos cada vez más en el misterio, eso va a permanecer, nos va a ayudar a permanecer en constante comunión con Dios. Entonces, como que si en estos momentos tal vez las fuerzas mayores que te apartan de la celebración del Tríodo tal vez no son tan dramáticas como lo que estoy pensando en este momento, entonces aprovechemos como el poder por lo menos verlo por redes sociales y todo eso, que no sea por negligencia como lo hemos hablado en otros programas, sino Sí. que sea por una fuerza mayor, y también vayamos disponiendo nuestro corazón, porque muchas veces quisiéramos vivir la Semana Santa como en otros años donde hubo tanta solemnidad o tanto silencio y recogimiento, y ahora no lo podemos vivir. Es como decir, Señor, en este momento tu providencia me está permitiendo esto, y también tú estás en medio de este ruido, de estos movimientos, de esos contratiempos, pero lo importante es que nosotros estemos centradas en Dios y podamos servirle siempre con mucho amor y con mucha disponibilidad, y pues permanecer en Él. Claro que sí. Yo ahora estaba recordando, escuchándote, hermana Gema, los años de pandemia, cómo nos enseñó, yo creo que a toda la humanidad y particularmente a nosotros los católicos, a buscar nuevas formas de servirle al Señor, de orar al Señor y de participar en la Eucaristía. ¿Cuántos sacerdotes no se idearon genialmente? Hacían Eucaristías afuera en la calle, enfrente de las casas, de modo que cada persona pudiese salir a las ventanas o a los balcones o a las puertas asomándose, y el sacerdote celebraba desde ahí, que todos lo pudieran ver, y ya en la distribución de la comunión el sacerdote mismo iba y se lo daba, pues se arriesgaba y se lo daba a cada persona. Larguísimas esas misas, pero yo creo que para más de uno fue la experiencia más Sí. increíble de fe que hayamos podido tener. O como quienes se arriesgaban iban y visitaban a las personas que estaban enfermas para llevarles el viático, ¿cierto? Para llevarles la comunión. Entonces, yo creo que eso fue una lección para todos de que hay mil maneras de Sí. unirnos al Señor, no necesariamente cuando nos falta ese aspecto externo por fuerza mayor. Bueno, hermana Gema, ¿qué le parece si nos vamos entonces a nuestra siguiente sección? De Viviendo el Hoy. Conéctate con nuestra iglesia, Con la realidad del mundo. con nuestros hermanos necesitados. Conéctate con verdadera caridad fraterna. Estamos en Viviendo el hoy. Conectados. Bueno, querida familia, queremos también saludar a todas las personas que se están viendo al programa. Gracias por estar en sintonía, y también pues quererles expresar nuestra cercanía y el acompañamiento espiritual a través de nuestra oración durante este trío pascual, para que todos como iglesia lo podamos vivir bien. Entonces, hermana Consolata, cuéntenos qué nos tiene para hoy. Hoy tenemos algo bien interesante al respecto, pues, precisamente de esa Semana Santa y de todo eso, y es algo muy bonito que en muchas familias tienen como costumbre, mamás, niños, y es ¿por qué tener un cirio en la casa y cuándo encender nuestros cirios? Es precioso ver cómo algunas mamás guardan los ciriecitos de los nenes en el bautismo, y ese mismo cirio se utiliza para la primera comunión o para la confirmación. Eso es algo preciosísimo. Antiguamente, pues el ser humano ahorita casi no puede vivir sin luz eléctrica, pero antes de que existiera la luz eléctrica, era con vela siempre, ¿cierto? Y ahí tomaba fuerza, muchísima fuerza, el cirio pascual, o el cirio, no necesariamente el cirio pascual. La luz de los sacramentos, que por ejemplo encontramos en el bautismo, cuando al niñito se le da, en el rito incluye que el niño, los padrinos leen un cirio, ¿verdad? También cuando hacemos la primera comunión, esa luz está encendida. También cuando en la confirmación, esa luz debe estar encendida. Y en Semana Santa, durante la vigilia pascual, gritamos: Cristo es la luz del mundo, ¿cierto? Demos gracias a Dios, siempre decimos eso. Y es que el cirio, hermanos, representa a Cristo mismo y cómo vino a iluminar las tinieblas del mundo. Cristo es la luz del mundo, ¿cierto? Por eso el sacerdote, el cirio pascual, tiene tanto significado para nosotros, los católicos, y de manera muy particular en esta Semana Santa. Ahora, la pregunta de todos. Cuando yo era niña, sí recuerdo que en la finca de mis abuelos, cuando yo iba de vacaciones, mi abuelita tenía cirios. Y cuando empezaban las tormentas y los relámpagos y todo eso, mi abuelita prendía un cirio. Entonces,
¿Esto es válido o no? Preguntan muchísimos. ¿Cuándo encender esas velas? ¿Cuándo encender los cirios? Es recomendable guardar siempre las velas en los cirios del bautismo y, de ser posible, usarlas, ¿cierto?, en la comunión, en la primera comunión, en la confirmación y la primera comunión. Además, pueden encenderse en el momento de recibir también, hermanos, la unción de los enfermos. Hay que recordar que están benditos y que iluminarán el camino de la persona que pronto se encontrarán con el Señor. Por eso es que ahí también se pueden prender. Ahora, ¿dónde más? Un cirio encendido, pues, por ejemplo, en la lumbre del cirio pascual, la noche de resurrección, puede ser usado cuando se reza el Santo Rosario. O sea, podemos guardar esos cirios pascuales y prenderlos al hacer el Santo Rosario. En momentos de temor o de incertidumbre, cuando tenemos miedo, cuando requerimos de la ayuda de Dios y le estamos pidiendo algo, podemos encender ese cirio pascual. O cuando vamos a pedirle algo también a los santos para que ellos intercedan ante Dios por nosotros, podemos encenderle ese cirio pascual. También cuando pues algún fenómeno climático, que ya les decía, meteorológico, está fuerte, pues también podemos encender ese cirio para orar, o sencillamente cuando tenemos alguna intención especial y requerimos auxilio del cielo. A María Santísima, por ejemplo, le podemos encender ese cirio pascual. Personalmente tengo mis cirios de todos los años en Sí. el cuarto y les tengo muchísima fe porque es la misma presencia, por así decirlo, de Cristo, ¿cierto? Están benditos, son la luz del Señor, entonces iluminan tanto físicamente como iluminan también el alma y son un sacramental. Que ya yo creo que nuestros hermanos ya conocen la diferencia entre sacramentos y sacramentales. Son un sacramental y es muy bueno para nuestra vida y para nuestra alma, así que vale que los prendamos en tormentas, vale que los prendamos en momentos de pronto donde la ciudad está peligrosa, hay tumultos, qué sé yo, hay guerras, en fin. Vale todos esos momentos que prendamos para implorar que Cristo venga e ilumine las tinieblas de nuestra vida y del mundo. Muchísimas gracias, hermana Consolata. Es tan importante saber que esa luz también es un signo que nos en momentos de tibieza o también de oscuridad en nuestra vida nos recuerda que Jesús es la luz que viene a iluminarnos, entonces es un signo muy bonito que aumenta nuestra fe. Muchísimas gracias y bueno, esto fue todo por nuestro Viviendo el Hoy de este día. Seguimos conectados. Seguimos conectados. Bueno, queridos hermanos, continuamos con nuestro tema del día de hoy, que es Viviendo el Trío Pascual. Y hermana Consolata, hemos visto cómo en ciertos momentos y en ciertos casos muy puntuales, los católicos queriendo participar no pueden acercarse a la celebración. Y me recordé mucho ahorita que usted comentaba antes en la primera sección, de cómo en la pandemia salió la creatividad de todos los cristianos, de los sacerdotes y de los fieles para poder seguir viendo sus tradiciones. Pues yo vengo de un país donde las procesiones son muy, muy populares, o sea, hacen parte realmente de la Semana Santa. Y en la iglesia donde mis padres van, se reunían como por familias y ponían como la procesión chiquita, ¿sí?, dentro del templo. Y por familia le iban cargando, la dejaban en una mesa y llegaba otra familia y la cargaba y iban haciendo así como el Vía Crucis dentro de la misma iglesia, o sea, como para no perder como la tradición. Entonces es bonito saber cómo a pesar de las diferentes dificultades podemos ingeniárnoslas para poder ir viviendo y no dejar morir nuestra fe, sobre todo porque los signos externos no nos quitan ni nos ponen. Hace algo, es muy importante porque nos ayudan a conmemorar y a recordar el misterio, pero lo más importante es que en el interior no se nos olvide, porque muchas veces podemos participar, como hablábamos el día de ayer, en todas las actividades y el sábado nos vamos a la playita, nos olvidamos de realmente el misterio y de la importancia de la vigilia pascual, que es la misa de las misas, ¿no? Entonces es importante vivirlo completo, ¿no? Jueves, viernes, sábado y domingo. Exactamente, y es que algunos que no saben, el Santo Tríodo Pascual son 3 días y es viernes, sábado y domingo, solo que se abre el jueves en la tarde, en la noche, en la tarde-noche, tiene su apertura y se cierra el domingo con las vísperas, con las segundas vísperas del domingo. Entonces, todos estos días son santos y pues debemos de asistir si queremos a vivir plenamente el Tríodo Pascual. Pero bueno, dentro del contexto, del marco de lo que estamos hablando, ¿cierto? Para aquellas personas que por fuerza mayor no pueden asistir,
La iglesia invita a participar por lo menos, hermanos, del domingo de Pascua. Ujú. O de resurrección, y establece esta celebración como día de precepto, es decir, obligatorio, ¿cierto? Y en caso de no poder participar, entonces se puede asistir a la celebración de la vigilia pascual, es decir, el sábado en la noche. Ahora, ya en casos realmente extremos, que usted diga, Dios no lo quiera, rezamos por nuestros hermanos de Siria, pero por ejemplo en plena guerra, ¿cierto? O ahorita también la guerra de Ucrania, en donde realmente ni siquiera hay una iglesia en pie porque fueron Ujú. bombardeadas, eso ya es otro cuento, hermanos. Eso ya, aquí ya entra la disposición interna plenamente. Claro. Aquí ya entra que la creatividad, que se reúnan los católicos o los que se conozcan entre sí y conmemoren esos días santos, ¿cierto? Y los van a vivir y el Señor va a ser tan y exactamente valideros y tal vez incluso más porque están en unas condiciones totalmente contrarias. Es heroico, Ujú. prácticamente es una heroicidad participar o hacer estas celebraciones en esos lugares extremos, pero estamos hablando de algo extremo. Extremo. Porque si por cuestión laboral, si tienes que trabajar el domingo, bueno, listo, pero trabajas el sábado hasta cierta hora, en la noche puedes asistir, o sea, hacer Claro. ese esfuerzo, ¿cierto? Ofrecer ese pequeño, porque sabemos que va a estar cansado, que el otro día tendrá que madrugar, pero lo vale por el Señor una Claro. vez al año, lo vale. Sí, hermana, y recordar que es un mandamiento de la Iglesia Católica, ¿no? Comulgar una vez al año por Pascua de Resurrección. Entonces es importante ir a esa misa. O sea, es como ahí la Iglesia nos está diciendo, aunque sea en Pascua de Resurrección, vaya y comulgue, o sea, confiésese bien antes. Y bueno, hemos dado bastante información y es importante profundizar en 7 claves fundamentales para aquellos que de verdad se les va a dificultar vivir este trío pascual, para que puedan irlo celebrando interiormente o en las actividades que se los permita hacerlo. Bueno, entonces, primer consejo. Primera clave, adentrarse en el misterio. Así de sencillo. Aunque no podamos participar directamente, se puede llegar a profundizar en este misterio que estamos viviendo. ¿Cómo? Por medio del Vía Crucis, por ejemplo, meditándolo todo el día o todos estos días para la persona que no puede asistir. Por medio del Santo Rosario, por ejemplo. Por medio de la lectura de la palabra de Dios. Ayer dábamos un consejo muy bueno a Eugenia, si no estoy mal, que nos escribía, y es meditar la pasión del Señor en los 4 evangelios, o meditar el libro de Isaías a partir del capítulo 50, 53, ¿cierto? Y pues otro aspecto práctico es también contemplar la cruz o tener una imagen de la pasión de Cristo. Tener un Cristo en nuestros hogares, en nuestros lugares de enfermedad de pronto, o en el trabajo, llevarnos un rosario, una camándula grande, un Cristo grande, y durante esos días colgarnos al cuello, al pecho, un Cristo grande, de modo que nos recuerde que son días santos para nosotros. O sea, adentrarnos en el misterio. O sea, saber que no son días normales, que no son días ordinarios dentro de la iglesia, comunes y corrientes, sino que son días muy, muy especiales, sagrados, de respeto, como decíamos ayer, y pues hay que adentrarse en el misterio buscando alguna forma. Sí, bueno, también es importante participar de las celebraciones a través de los diferentes medios de comunicación. Ahora, gracias a la tecnología, podemos unirnos incluso hasta santuarios virtualmente y todo eso. Entonces, no tenemos como excusa por si ya algo nos lo impide, pero a través del celular, de las redes sociales, de la televisión, unirnos a las celebraciones que se van a estar transmitiendo para poder participar de este misterio. Bueno, un tercer consejo es participar del domingo de Pascua. Hacer el mayor esfuerzo por asistir a la misa de precepto, que es el domingo. Esta celebración, hermanos, repetimos, es de gran importancia. Por lo general en las parroquias hay varias celebraciones en el día, no es a una sola hora, no hay hasta 5 Eucaristías en una misma parroquia. Pues es bueno preguntar en tu parroquia los horarios disponibles y escoger el que más se adapte. Si hay que trabajar ese día, pues por la noche ya no habrá que trabajar, entonces podemos ir a esa misa o ir bien de madrugada, de modo que durante el día podemos trabajar, ¿cierto? Y en caso de no poder participar de esta misa el domingo de Pascua, entonces es necesario el sábado en la noche de la vigilia pascual. Esa es como la tercera clave para poder vivir esos misterios. Hay que participar sí o sí del domingo de Pascua o de la vigilia pascual. Sí, hermana. El cuarto es vivir la semana en espíritu de oración y recogimiento.
¿Qué quiere decir esto? O sea, hablar lo necesario, evitar como las conversaciones vanas, sin sentido o hasta en doble sentido, todo eso como ir depurando todos los malos pensamientos, los malos sentimientos, la crítica, la murmuración. Por estos 3 días dejemos un poquito el chisme con la vecina y todo eso. Es como que estar un poquito más centradas en la obra de salvación que Dios ha obrado, valga la redundancia, en nuestra vida y poder concentrarnos en eso, o sea, permanecer como en ese recogimiento, decir con frecuencia durante la semana o durante el día algunas calculatorias, recordar, ¿no? Como decía ella la hermana Consolata, si tengo una imagencita, un altarcito en mi casa, pues eso me va a ayudar también a mí a ir recordando ese silencio y ese recogimiento necesario para poder vivirlo en nuestro interior. Qué bonito esto de la oración y el recogimiento, porque también es un buen momento en esta Semana Santa como para hacer una revisión de vida, ¿no? Para mirar si realmente la redención de Cristo ha aplicado a nuestras vidas y si realmente estamos viviendo como resucitados. Porque a veces nos llamamos católicos o cuántos católicos uno encuentra y realmente no están viviendo como resucitados, todo lo contrario. Entonces sería bueno que en esos espacios de recogimiento, de oración, le preguntemos al Señor cuál es la medida o qué debemos hacer para vivir aún más cerca de Él, más resucitados y hacer un examen de conciencia, un examen de vida, ver qué cosas el Señor nos está pidiendo morir, matar, por así decirlo, en nosotros mismos, qué defectos, qué vicios, qué aspectos que no van con la vida de un resucitado. Pero bueno, hermana Gemma, ¿qué le parece si antes de continuar con las otras claves para vivir plenamente este Santo Triduo Pascual, hacemos una pequeña pausa musical? Claro que sí, hermana. Corazón, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Tan inquieto vas buscando respuestas. Dime, ¿dónde la hallarás? Despiertas del sueño buscando calor. No hay nada ni nadie que alivie el dolor, sanar las heridas que hay en tu interior. Se te hace urgente sentirte mejor. Conozco de alguien que puede ayudarte en su costado abierto. Puede refugiarte, que la sangre que fluye y te da la vida sea para siempre tu eterna alegría. Jesús, rindo a tus pies mi corazón otra vez. Mira que muere de amor y solo tú puedes saciarlo, mi Señor. Solo en Él fija tu mirada, solo en Él pon tu atención. Solo Él sabe comprenderte y te dará la paz, mi corazón. Despiertas del sueño buscando calor. No hay nada ni nadie que alivie el dolor, sanar las heridas que hay en tu interior. Se te hace urgente sentirte mejor. Conozco de alguien
Seguimos conectados. Bueno, querida familia, seguimos conectados y bueno, saludamos a todas las personas que se unen a esa transmisión y saludamos a todos en los diferentes países, en Colombia, Estados Unidos, España, Italia, Argentina, Guatemala, bueno, a todos los países un saludo muy fuerte y un abrazo a todos los que nos están escuchando y viendo. Claro que sí, y pues pasemos entonces con el quinto consejo, la quinta clave para vivir perfectamente este Santo Tríodo Pascual si no podemos asistir a las celebraciones litúrgicas por fuerza mayor. Quinto, aprovechar los pequeños espacios de silencio. ¿Para qué? Para contemplar, por ejemplo, los dolores de María Santísima, para entrar en ese silencio interior que tanto viene hacia el alma, ¿cierto? Para unirnos a María Santísima, como ya lo dije, a través del rosario de los dolores, por ejemplo, y en ese rosario también podemos contemplar la pasión de nuestro Señor. En los lugares donde estemos, busquemos el silencio. Si estamos en el trabajo que ese día toca, busquemos el silencio. Si estamos en hospital, ese día pues no hablemos tanto esos días y busquemos el silencio. Si estamos en un país donde no podemos vivir o no hay una capilla cerca, quedan a horas de distancia y no podemos trasladarnos hasta allá, busquemos el silencio. Esta es la quinta clave. ¿Por qué? Porque en ese silencio ahí vamos a encontrar al Señor que va a disponer nuestra alma para vivir místicamente, para vivir internamente este Santo Tríodo Pascual. Sí, hermana, y bueno, también para eso nos puede ayudar a leer, ¿no? Ahí están las horas de la Pasión de Luisa Picarreta o también La Imitación de Cristo, libros clásicos que nos van a ayudar mucho pues a adentrarnos un poco más en el misterio, en cómo Jesús vivió y cómo nosotros debemos ser imitadores de Él. También poder escuchar el Vía Crucis si estamos en el trabajo, ya sea, si nos lo permite, pues escuchar el Vía Crucis, hacer el Rosario de los Dolores que usted ya lo viene diciendo. Ahora usted nos hablaba, el segundo aspecto era vivir las celebraciones también a través de los medios de comunicación, ¿no? Hoy en día, hermanos, de verdad yo quedo asombrada. Hay muchas aplicaciones que nos hacen la vida fácil de meditación a los católicos, a los cristianos católicos, pues. Entonces, descarguemos una de estas aplicaciones y allá en nuestros lugares de silencio, pues meditemos, escuchemos alguna charla de sacerdotes o, bueno, sí, lo primero y primordial es vivir la Santa Eucaristía, ¿cierto? A través de los medios, pero si ya la hemos vivido o el resto de días o el sábado, por ejemplo, que es un día alitúrgico hasta la tarde, entonces escuchemos meditaciones santas de sacerdotes, leamos vidas de santos, cómo vivieron los santos, por ejemplo, la Semana Santa, ¿cierto? Y eso podemos aprender montones y pues ampliar nuestro horizonte de vivencia del Tríodo Pascual a través de todos estos elementos que los medios de comunicación pues pone al alcance de nuestras manos. Sí, hermano, y bueno, también como sexto aspecto o punto, podríamos establecer un propósito concreto para cada día, o sea, y también como vamos a ver algunos ejemplos para que se nos pueda facilitar, ¿no? El Jueves Santo es el día donde Jesús instaura la Eucaristía, no es el sacramento del amor. Entonces, como es el misterio del amor, el sacramento del amor, Jesús se queda con nosotros, podemos hacernos el propósito de amar a nuestros hermanos, de hacer todo con amor. Si Jesús se quedó con nosotros en la Eucaristía, saber que cuando nosotros cumplimos con nuestro deber bien cumplido de principio a final y haciéndolo por amor, allí también está Jesús encontrándose con nosotros y nuestros hermanos pues son puentes para que nosotros podamos alcanzar a Dios. Entonces, servir con amor, hacer todas las obras que tengan que hacer ese día con amor, o sea, ponerle amor a todo lo que haga para encontrarme con Dios y saber de que por este amor que Él nos tiene, se quedó en la Eucaristía por nosotros. Pensando también en el Viernes Santo, que es el Viernes de la Pasión, donde Jesús entrega su cuerpo, su sangre y su alma para nuestra redención, podemos pensar en hacer el ayuno, la pan y agua, abstenernos de las carnes rojas y todo eso, y saber de que tiene un propósito. Jesús sufrió por mí y yo también tengo que completar en mi carne, como dice San Pablo, lo que falta a la pasión de Cristo es que yo me abra totalmente a esa acción salvadora y redentora de Cristo y que a través de la penitencia y del ayuno yo pueda ir expiando y reparando por mis faltas. El Sábado Santo, como le decía la hermana Consolata, es un día litúrgico en la mañana, entonces podemos aprovechar estar en silencio, meditar el rosario, acompañar a la Santísima Virgen en ese silencio, en ese recogimiento, esperando ahí a la resurrección de nuestro Señor. Y pues ya el domingo, pues
celebrar con alegría. A estar contentos. Que celebrar con alegría que hemos sido rescatados, hemos sido liberados, que la gracia de Dios se ha derramado sobre nosotros y es compartir esa alegría con toda la iglesia que siente el regocijo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estos 3 días y los propósitos podrían ser el jueves, por ejemplo, ser serviciales, hermanos, porque el jueves el énfasis que tiene ese servicio, Cristo le lavó los pies a sus apóstoles, diciendo que él había venido a servir, no a ser servido, y era Dios, imagínense todo esto, o sea, era Dios. Recuerdo ahora la frase de Madre Teresa de Calcuta, ¿no? El que no vive para servir, que a la vez lo tomó de un gran pensador indio, Gandhi. Sí, exactamente, se me fue ahorita el nombre, pero es un poeta. Y Tagore, en donde decía que en una vida sin servicio no tiene absolutamente ningún sentido. Entonces, el jueves, hermanos, podemos hacer el propósito de que vamos a ser serviciales con todo el mundo. Lo que nos piden en la parroquia, los que nos pide el sacerdote o la persona que no va a tener celebración litúrgica, servicial en el trabajo, servicial en el hospital, servicial en su casa, servicial en el otro país que esté, así no sean católicos los demás, sus compañeros, con más ahínco, ¿cierto? El viernes, pues ayuno. El viernes el propósito puede ser el ayuno porque la iglesia lo pide y es lo propio. La iglesia, uno de los mandamientos precisamente de la iglesia es ayunar el viernes santo y el miércoles de ceniza. Únicamente esos 2 días se nos piden a las personas ayunar. Y el sábado, silencio. ¿Para qué? Para acompañar a María Santísima, nuestra Madre, y para estar a la expectativa de la gran y gloriosa resurrección de Cristo, que se dará ya en la vigilia pascual, es decir, ya las primeras vísperas del domingo que caen el sábado en la noche. Entonces, guardar silencio, vivir en silencio ese día santo del sábado. Y recuerdo ahora, nuestro fundador nos decía que si logramos proponernos sacar una virtud cada año en nuestras vidas, en nuestra vida espiritual, muy pronto seremos santos. Imagínense donde nosotros cada Semana Santa o estos 3 días logremos afianzar esas 3 virtudes, ¿cierto? Ser serviciales, ser silenciosos, ser penitentes, pues también nos vamos a avanzar muchísimo en nuestra vida de santificación. Entonces, qué bueno este puntito de establecer un propósito concreto. Y pasamos entonces al 7º, escribir pequeñas frases o citas bíblicas. Esto es muy bueno. Recuerdo, hermana Gema, nos cuenta la vida de San Agustín, que al final de sus días él empezó a escribir los salmos y empezó a escribir toda la Biblia y la ponía en derredor de su cuarto para tenerlo visible. O sea, lo ponía en varias partes, en el techo, en la pared, ¿no? Bueno, no sé qué tanto sea de ficticio, pero lo ponía en lugares visibles de su cuarto para tener presente, vivenciar todo lo que el Señor le pedía. Entonces, vamos a escribir pequeñas frases como este 7º y último consejo clave para que podamos tenerlas visibles y estarlas repitiendo para elevar nuestro corazón al Señor o para recordar lo que se está viviendo ese día, ¿cierto? Recordar el misterio de la pasión, de la muerte, del sacrificio, de la penitencia y de la resurrección de Jesús. Sí, hermana, y bueno, también si practicamos estos consejitos, puede ser que nos ayude a entrarnos un poquito más y puede ser, y les pedimos que si después de la Semana Santa ya hayan podido participar o no y practicaron estos consejos, pues nos escriban y nos digan como que sí me funcionó, cómo nos fue con esto, porque es importante, como decía la hermana Consolata, o sea, si escuchamos alguna meditación, ahora los medios de comunicación nos dan muchas herramientas, muchas meditaciones, muchas plataformas, y ir apuntando diariamente esta semana, este Jueves Santo, el amor, o sea, lo que Dios nos pide es esto, o sea, dejar mi amor propio, pensar más en los demás, podemos hacer incluso como un examen de conciencia en estos 3 días, donde yo tenga que, para mi proyecto de vida, mi propósito de vida, mi plan de vida, ir creciendo, porque se trata de vivir, hermanos, para ir ascendiendo a la gracia. Entonces es importante como que ir evaluando nuestra vida, o sea, realmente yo he vivido el misterio de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, el misterio de la última cena, de que Jesús vino a hacerse servidor de todos y a darnos ejemplo. Hoy en el oficio de lectura pues decía
que San Agustín nos decía que si nos sentamos a la mesa, miremos lo que hace quien sirve la mesa para que nosotros al echar mano de lo que hay en la mesa, pues también lo imitemos. Entonces es Jesús el que se pone a la mesa y a servirnos y nos da ejemplo. Entonces si Jesús da la vida por los demás, pues nosotros también necesitamos dar la vida por los demás y adentrarnos como en ese misterio. Entonces, ya sea que podamos asistir a todo el trío pascual o no, practiquemos estos consejitos para que podamos después de la Semana Santa decir, bueno, sí me funcionó, cómo avancé en mi camino espiritual y poder ir ayudando a otros para que también lo vayan viviendo. Claro que sí. Bueno, hermanos, en estos últimos minutitos de nuestro programa vamos entonces a meditar una frase particularmente de nuestro Santo Padre Francisco. Él nos dice: aprovechad las oportunidades para renovar la mirada del alma, abrid los ojos a la mirada de esperanza del Cristo resucitado. Así que aprovechemos, hermanos, estos días santos para hacer obras santas, para conocer al Santo de los Santos y para recibir su amor y aceptar su redención. Algo hermoso que nos dice el Papa Francisco es abrir los ojos a la mirada de esperanza del Cristo resucitado. Yo sé que a veces hablar de penitencia, de ayuno, es algo difícil y duro, pero hermanos, recordemos que el sufrimiento no es el fin, es un medio. El fin es la alegría y la gloriosa resurrección y la dicha en el reino de los cielos. A veces vivimos al contrario, la humanidad vive al contrario. Tienen el fin por medio, que es decir, esperan que acá en la tierra sea todo alegría, sea todo dicha, sea todo placer, sea todo gozo, y ese es el fin, no el medio. Y a veces tenemos al medio como fin. Creemos que toda nuestra vida va a ser un sufrimiento, que no, que vamos a morir en sufrimiento y que después de que resucitemos también vamos a seguir así. No, hermanos, esa es una mirada también pesimista que debemos evitar, y aquí nuestro Papa Francisco nos llama y nos exhorta a que abramos nuestros ojos a una mirada de esperanza, de un Cristo que resucitado, porque el Señor mora en el alma de manera resucitada, no de manera crucificada. Amén, hermana. Y aparte, para recordar y concluir, lo que hemos hablado en este programa es tener una actitud de recogimiento interior, o sea, vivir el misterio en el interior, ya sea que vayamos a participar de todo el trío o ya sea que no. Siempre es importante tener esa conciencia interior de que, como decía la hermana Consolata, todo es un medio para alcanzar un fin mayor, que es la comunión con Dios. Entonces, recordar que esa actitud interior me va a ayudar a mí a encontrarme con Dios en el interior y poder descubrir las bellezas de su amor en todas las circunstancias de nuestra vida. O sea, San Agustín decía que para los que aman a Dios, todo les sirve para bien, que es lo que dice San Pablo, y él decía incluso el pecado, o sea, podemos valernos de todo para poder, no el pecado solo porque pecamos y ya, sino porque el pecado me ayuda a mí a tener una contrición de corazón, a saber que soy frágil, y cuando yo recapacito y me quiero levantar del pecado, puedo alcanzar una gracia mucho mayor que la que tenía anteriormente. Entonces, no nos cansemos de luchar, no caigamos en el fatalismo, como decía la hermana Consolata, sino que tengamos siempre una mirada de esperanza, una mirada de bondad, y que esté en donde esté, si mi corazón tiene el deseo de encontrarse con Dios, se va a encontrar con Dios, y que Jesús viene a rescatarnos a todos, a salvarnos a todos, y que en todos los corazones quiere morar, vivir y resucitar. Y bueno, ya estamos a pocas horas, hermana Gema, de vivir el Santo Tríodo Pascual, así que los invitamos a todos, hermanos, a que sea un tiempo de profunda contemplación y oración para poder así reconocer el profundo amor que Dios nos ha tenido a través de su pasión, de su vida, de su pasión, de su muerte y de su resurrección. Así que, ¿qué les parece si terminamos con una pequeña oración? Listo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de bondad, te damos gracias por este momento que nos has permitido estar aquí en tu presencia. Bendícenos, danos la gracia y la fortaleza para vivir siempre en tu voluntad, y llena a todas las personas que nos están escuchando de tu amor, de tu gracia y de tu fuerza. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Estuvieron con ustedes las comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. Recuerden que estaremos con ustedes hasta el viernes, acompañándolos todos estos santos días, pues para seguir meditando, ¿verdad? Y profundizando y saber compartir la experiencia de vida del misterio pascual. Sí, bueno, es un gusto. Igual no solo los acompañamos por este medio, sino también a través de nuestras oraciones. Que Dios los bendiga y los acompañe siempre. Adiós. Adiós. Hemos estado Conectados con Dios.
Tu batería ha sido recargada. Hasta el próximo programa. Conectados.